a decir. Pero note usted, si usted tiene un familiar enfermo, un hijo, un padre, una madre, que en el momento cuando usted está en el hospital o cuando en el momento que lo ve agonizando, ¿qué oración le puede salir a usted de la boca? No le sale. Lo que usted le va a sacar son palabras de los dientes hacia afuera, porque su corazón está turbado. El libro de Romanos dice que el Espíritu ora por nosotros, y a veces vale más decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que llega más rápido esa oración que cualquier retórica que nosotros podamos decir. Dice la Escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía, diga conmigo, él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está este muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Ya había hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraban, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Señor, bendiga esta palabra y añada vida eterna a cada uno de aquel que la escucha. En la época en que Jesús vino a este mundo, puede tomar asiento, eran escasos los alimentos en esa época. Ahora, cuando hablamos de alimentar una multitud, suplicó a los discípulos que recogiesen los pedazos que habían quedado. Y habían quedado bastantes pedazos, como una cesta para cada uno, 12 cestas de pedazos de pan y también de pescado. Ahora, hay detalles que aparentemente son insignificantes y que a veces le pasamos por encima con frecuencia cuando leemos la Escritura. Pero cuando vemos los factores básicos de estos detalles tan interesantes, vemos algunos pedazos que son de gran valor infinito. Amén. Los pedazos de oración. Quiero que usted se ubique conmigo en esta mañana acerca de la importancia que es la oración. Y quiero cambiar la perspectiva que tú tienes de la oración. Porque bien lo decía Jesús: cuando oráis o cuando pedís, lo hacéis mal, porque pedís para tus propios deleites. Yo quiero que vaya conmigo al libro de los Efesios, en el capítulo 6, versos 18 y 19, que dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio
del Evangelio. Cuando vemos que Pablo dice orar en todo tiempo, Pablo viene de estar amarrado a un soldado romano. Y él, antes de hablar todo esto, estaba hablando del yelmo de la salvación, del calzado, del apresto y de toda esa armadura que debe tener un soldado romano, donde él lo toma como ejemplo para que nosotros también tengamos tipológicamente esa armadura espiritual. Pero cuando llegamos al verso 18 y verso 19, toda esa armadura debe ser aprestada y debe ser colocada en un cuerpo para un valor y para un factor de protección que debe tener la humanidad. Por último, en el verso 18 y 19, Pablo dice que debemos orar en todo tiempo. Y cuando hablamos de todo tiempo, la palabra tiempo en el griego significa en toda estación. Es decir, en cada momento de nuestra vida, en cada época de nuestra vida, debemos permanecer orando, dando a entender el presente que nosotros tenemos y la oportunidad de pedirle al Señor lo que básicamente necesitamos como bendición. Pero escuche, cuando vemos que Pablo dice con oración y súplica, parece que estuviese hablando de un sinónimo. Y si es cierto, él está relacionando la oración y la súplica. Pero la oración habla de deprecación, que significa orar generalmente, y de súplica es específico. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo es esto? Sí, déjame explicarte claramente. Cuando nosotros hablamos en sentido general, la deprecación significa generar una oración para recibir bendiciones. Pero la súplica es una deprecación que nosotros soltamos para que Dios nos libere de todo mal. Porque no es factible de que tú recibas una bendición, pero que el mal te siga. Ahora, tú recibes tu bendición y tienes que decirle al Señor que esa bendición sea protegida. Por eso es que tiene que ser oración y súplica. No solamente pedir las bendiciones que ya fueron establecidas en el reino de los cielos antes de la fundación del mundo y que fueron creadas para ti, sino que debes suplicar para que el mal no siga y te rompa la bendición que ya te pertenece. Cuando vemos en la oración en todo tiempo, yo quiero que usted sea claro y preciso en lo que vaya a pedir. ¿Por qué? Porque a veces cuando pedimos nos volvemos más oradores y retóricos en la oración que lo que verdaderamente necesitamos. A veces tenemos algo en nuestro corazón que le pedimos al Señor y somos más las palabras que decimos al reino de los cielos y soltamos oráculos, y cuando vamos a pedir lo que verdaderamente necesitamos se nos olvida. La iglesia en la antigüedad, o la iglesia primitiva, tenían algo en común, y es que ellos oraban en coinonía por una misma situación. Y era tanta la oración que ellos tenían y tanto el acuerdo que tenían en la oración que la tierra temblaba. Hoy en día, cuando nosotros vamos a orar, siempre ponemos de primero nuestra propia prudencia, o lo que queremos que se nos dé a nosotros primero. Nosotros debemos saber por qué debemos orar y tenemos que tener conciencia de lo que debemos orar. Me explico. Cuando nosotros estamos clamando al Señor, cuando nosotros estamos orando al Señor, nosotros no podemos pensar que Dios está en nuestro servicio para que Él cumpla todo lo que nosotros queramos. No, lo que Dios quiere plantear es que tú te relaciones con Él, tal como te relacionas con tu esposo en una conversación, tal como te relacionas con tu pareja en una conversación. La oración no tiene que ver con figuras retóricas ni con levantar oráculos al cielo de manera que Dios se sienta gozoso de tantas cosas bonitas que le estás diciendo. No, la oración viene es cuando tú directamente abres el corazón y Dios escudriña tu sentimiento y que lo que estás diciendo lo estás diciendo con un corazón agradable. Hay una situación chistosa, si se quiere decir, de un niño, y permítame apartarme para contarle esta anécdota. Un niño le llegó al papá
y le llegó: Padre de mi corazón, sé que eres enviado por Dios para bendecir a tu hijo. Oh Padre mío, mira, escucha esta oración y súplica. Y el padre lo miraba, ¿no? Y veía al muchachito cuando le estaba clamando con aquella retórica. Oh Dios bendito, mira a este hombre que tú pusiste como mi padre, para que él abra su corazón y me dé dinero para comprar un helado. Viene el papá y le dice: mijo, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta retórica? ¿Por qué me dice tantas cosas así? Pídeme el dinero para comprar helado y ya está. Y el muchachito le dice: como así te pones tú en la iglesia para pedirle a tu papá al padre. Entonces, no está mal, escuche bien, no está mal de que usted alabe en medio de la oración. No está mal de que usted adore en medio de la oración y proyecte su amor al momento de la oración. Pero una cosa es que usted lo proyecte y otra cosa es que en verdad usted lo sienta. Porque cuando usted ve al fariseo y al publicano, uno diciendo: Señor, gracias porque no me hiciste como este hombre, sino que me hiciste un hombre recto, un hombre que conoce las escrituras, y mientras aquel publicano se daba golpes en el pecho con palabras indecibles, Jesús, cuando comparó, dice: ciertamente a este se le perdonó más porque amó más. A veces nosotros perdemos la visión de lo que es verdaderamente una oración eficaz. Y Pablo dice en lo que acabamos de leer en el libro de los Efesios, que la oración inspira. ¿Por qué? Porque debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. A veces nosotros, y lo vemos en Romanos, porque el Espíritu intercede por nosotros, a veces nosotros cuando estamos turbados no hallamos ni siquiera qué decir. Cuando los nervios nos atacan, cuando tenemos un problema, entonces no hallamos cómo orar. Y cuando oramos en medio del problema, entonces decimos las cosas que estamos acostumbrados a decir. Pero note usted, si usted tiene un familiar enfermo, un hijo, un padre, una madre, que en el momento cuando usted está en el hospital, o cuando en el momento que lo ve agonizando, ¿qué oración le puede salir a usted de la boca? No le sale. Lo que usted le va a sacar son palabras de los dientes hacia afuera, porque su corazón está turbado. El libro de Romanos dice que el Espíritu ora por nosotros, y a veces vale más decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que llega más rápido esa oración que cualquier retórica que nosotros podamos decir. Mire, la oración inspira. Y una de las cosas que debemos nosotros aprender de todo esto es que debemos orar los unos por los otros. Pero el orar los unos por los otros no significa en que: pastor, ore por mí. No, tú puedes hacerlo, porque tú tienes la misma autoridad que puede tener cualquier ministro para orar. Pero que nos pongamos de acuerdo. Hermano, yo voy a orar por usted, por esto. Lo acompaño en su oración por esto. Vamos a orar por los demás hermanos. Vamos a orar por aquellos que no han venido a la iglesia, o por aquellos que se creen que están perdidos y solamente lo que tienen es una gripe espiritual. Vamos a traerlos de nuevo. Cuando leemos juntos, también Pablo indica en el verso 19: y orad por mí para que Dios permita que pueda predicar el Evangelio. Y es la oración que nosotros debemos poner de primero: que el Evangelio sea predicado con denuedo a todas las naciones. Si hay algo que nosotros debemos darle el valor, es a la salvación. Y todo lo demás viene por añadidura. Pero si hay algo que usted debe aprender, es hablar con denuedo la palabra de Dios y orar porque sus hermanos también tengan ese mismo denuedo de la palabra de Dios. Porque la inspiración está en que oremos juntos. Pero la oración no debe enfrascarse en un horario. La oración no debe enfrascarse en un momento exclusivo que yo a las 3 de la tarde tengo que caer de rodillas para orar. No, tu oración tiene que ser en todo tiempo. Y la oración que tú tienes en el Espíritu con Dios no necesariamente está
está claustrado en un horario o en un lugar específico. No. Es tú como templo del Espíritu Santo, donde a cada momento, a cada segundo, a cada minuto, en cada paso, tú tengas que consultar a tu Dios. Señor, tú estás conmigo, voy a tomar esta decisión, voy a tomar esta decisión difícil. Dime qué puedo hacer, cómo lo puedo plantear, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo buscar. Esa es la oración continua que Pablo enseña a sus discípulos. La oración no viene, escuche bien, la oración no viene premeditada. La oración en el Espíritu sale, porque el Espíritu es de Dios. A veces nosotros no conocemos ni siquiera cuál es la voluntad de Dios para pedir. Y cuando pedimos fuera de su voluntad. ¿Sabe por qué? El Espíritu indeciblemente, o el Espíritu intercede por nosotros. Porque nosotros no conocemos el futuro. Nosotros no conocemos qué va a pasar el año que viene, ni siquiera dentro de una hora, ni siquiera dentro de 10 minutos. Por eso usted no puede pedir por algo que usted no sabe, pero el Espíritu sí lo conoce, y el Espíritu sí sabe por qué has de pedir. Y el Espíritu, cuando tú estás turbado, cuando tú no tienes palabra para orarle al Señor, el Espíritu suelta esa palabra y Dios la recibe como olor fragante. Pero la oración no puede convertirse en una retórica. La oración tiene que ser algo natural de un cristiano, tan natural como el amor natural que Dios ha depositado sobre ti. Dicen amén a esto. Amén. Mira, la oración nos ayuda en toda nuestra flaqueza. Y mira lo que dice el Dios de Romanos, capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué debemos pedir? No lo sabemos. Porque el futuro, el presente y más allá del futuro, Dios lo tiene en el control. Y por eso yo le decía, a veces es mejor decir, Señor, que se cumpla tu voluntad, que no se cumpla la mía. Porque a veces usted se puede frustrar cuando usted le pide al Señor y le pide al Señor y le pide al Señor y su milagro no le viene. ¿Y sabe por qué? Porque usted no sabe si ese milagro es para ti. Yo quiero que usted me entienda algo. Romano me enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? El Espíritu nuestro sabe lo que necesita y sabe la necesidad que nosotros tenemos. Y el Espíritu Santo de Dios, que está en coinonía con nuestro espíritu, tienen el mismo lenguaje, porque ellos sí saben lo que tienen que pedir, no nosotros, ni nuestra mente puede hacerlo. Hay mucha gente que no entiende que porque usted ora, no siempre se le va a cumplir. Ay, pero es que yo tengo tanto tiempo orando por esto y Dios no me cumple el milagro. Porque es que no te toca a ti hacer cumplir un milagro a Dios. Tú no le puedes torcer el brazo a Dios para que cumpla tus milagros o cumpla tus caprichos. Si el milagro está en la voluntad de Dios, cuenta con eso que viene. Pero si no, usted tiene que buscarle la vuelta a ver qué es lo que Dios dice o qué es lo tocante a tu queja. Es decir, cuando nosotros tenemos la convicción y la revelación que Dios ha cumplido en tu vida toda la promesa, recuerda que las promesas que ya se cumplieron todas son para ti, pero no para cualquiera. Las promesas de bendición todas son para aquellos que le aman. Todas son para aquellos que tienen una relación personal con Dios. Pero no todas las promesas están para cualquiera. No cualquiera recibe la bendición de la promesa que Dios estableció para otro. En la oración nosotros tenemos que reconocer que somos débiles, pues el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces Dios acepta más la oración cuando está dentro de ti,
que no te salen palabras para decirle lo que necesitas al Señor, sino que con tu misma mente empiezas a sollozar en tu espíritu y Dios sabe de qué tienes necesidad. Yo quiero que usted se enfoque en cómo orar, porque la oración no debe ser un simple oráculo al cielo. La oración debe hacerse con fe. Marcos, capítulo 11, verso 24, me enseña: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, diga conmigo, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús está hablando aquí en el libro de Marcos que mientras tú no perdonas, tus oraciones siempre van a ser estorbadas. Y luego usted pregunta, pero ¿por qué entonces no se cumple mi oración? Revísate. Revísate, porque tu oración debe ser con fe. ¿Y cuál es la fe? La fe no es que Dios te lo va a cumplir. La fe es que Dios escuchó tu oración. Tu relación con Dios, de persona a persona, no va directamente dada a cumplir los caprichitos de cada uno de nosotros. Tu fe y la oración con fe, o la oración de fe, es para que nosotros estemos claros y seguros que esas oraciones no van a ser en vano, sino que Dios escuchó tu clamor, Dios escuchó el clamor de tu espíritu, y Dios es quien decide y agrada lo que tú hablaste, no el cumplimiento de la oración. Por eso es que debemos tener fe en saber que Cristo escuchó tu oración. Pero todo esto tiene un conglomerado de situaciones que debemos poner en orden en nuestra vida. Y sobre todo es el perdón. Si usted va a orar y se recuerda que tiene un reconcomio con un hermano, pídale al Señor fortaleza para que usted se allegue a su hermano y entonces pueda pedir perdón o pueda perdonar a su hermano. De otra manera, sus oraciones no van a tener estorbo. Porque la oración de usted con Dios es la intimidad más sublime de relación que un mortal puede tener con algo divino. Y llámelo usted a la intimidad con su pareja. Usted, cuando va a la intimidad con su pareja, yo me imagino que a usted no le gustaría que su corazón esté turbado para estar en intimidad con ella. Porque cuando el corazón está turbado, una de las partes dice: hoy no quiero. No sé si me logra entender. Lo mismo es el Señor. Cuando nosotros vamos con toda carga a nuestro Dios, nosotros debemos de despojarnos y entregárselas a Él, para que Él luego pueda agarrar y besarte y llenarte de caricia por cuando tú empezaste una intimidad recta con el Señor. Nosotros debemos orar en todo tiempo con fe y sin ningún tipo de resentimiento, porque lo que nos enseña Marcos de perdonar, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. También Mateo capítulo 5, 23, 24 me dice que yo debo hacerlo sin ningún tipo de resentimiento. Claramente Mateo me dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Parece mentira, pero todos nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de vivir en santidad,
en nuestra vida de estar apartado para con Dios. Señores, no podemos tener una intimidad con nuestro Padre Celestial si tenemos reconcomio con nuestro hermano. No pega, no vale, no sirve. Usted se convertiría en un hipócrita delante del Señor. ¿Me logra entender? Por eso es que su oración tiene que ser una oración limpia, pura, sin resentimiento, con fe, perdonando los unos con otros, perdonándonos y buscar. Mire, quítese el orgullo y busque la razón por qué su hermano no está viniendo a la iglesia. Porque quizás su hermano se fue de la iglesia por algo que usted dijo y usted ni cuenta se ha dado. Y así sucede en las situaciones. Cuando usted pregunta, bueno, y fulanita de tal, ¿por qué no ha venido? Pero nadie la llama, nadie le dice. Y resulta que usted no sabe si se fue por usted mismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con venir un domingo de ayuno o un viernes de oración o de vigilia? Estamos siendo hipócritas. Y mi hermano que está padeciendo, que está en su casa, quizás turbado por lo que sucedió dentro de la congregación, quizás turbado porque lo que sucedió con mi hermano, con mi hermana, ellos están en la iglesia levantando, hablando en lenguas, en oración, y yo aquí turbado y ninguno me ha preguntado a mí por qué yo dejé de ir a la iglesia. Las cosas cuando se hacen conforme a la ordenanza del Señor, todo va a resultar. Por eso debemos recoger estos pedazos de oración. Y así como nosotros vemos en el tiempo de Jesús, Jesús siendo un líder espiritual en su tiempo, pero que estaba bajo yugo romano. Jesús en ningún momento lo vimos hablar mal del gobierno. Jesús nunca lo vimos hablar mal de los romanos, ni de la esclavitud, ni la depresión que ellos le metían al pueblo judío. Cuando llegó el centurión, inmediatamente se paró bajo, sin importarle. Comía con pecadores, comía con publicanos, andaba con ellos. En Jesús no había perjuicios ni prejuicios. ¿Por qué nos cuesta a nosotros ser iguales? Y convertimos la iglesia, convertimos el evangelio o nuestra vida en la cristiandad, lo convertimos en un ritual de cosas que ni arriman ni agolpean. Piense un momento, iglesia. Ya yo creo que usted está en el periodo de saltar de nivel. Yo creo que ya usted está en la situación de pisar agua o de sumergirse en aguas más profundas. Porque ya está bueno del ritualismo. Ya está bueno, como dice Romanos, de seguir con los rudimentos, con lo básico. Si usted quiere ver la gloria de Dios, métase más adentro. Bogue más adentro. Pero empiece a abogar dentro de usted. Empiece a abogar dentro de su vida. Y haga una lista de las cosas que usted ha hecho que a Dios nunca le han agradado. Si usted tiene reconcomio con su hermano y usted ve que su milagro no le ha llegado porque los verdugos lo tienen atrapados, entonces vaya y reconcíliese con su hermano para que su oración no vuelva a tener estorbo. Y deje la retórica. Deje de levantar oráculos al cielo cuando usted no lo siente en el corazón. Yo creo que usted, cuando empiece a recoger los pedazos, usted se va a dar cuenta cómo Dios va a fluir en su vida. Porque no se trata de Dios, se trata de nosotros. Dios quiere bendecirnos con toda bendición espiritual. De hecho, ya lo hizo.
Pero esas bendiciones espirituales, cuando van a descender hacia ti, vienen los verdugos y la toman y dicen: no puedo enviarle la bendición porque no ha perdonado a su hermano. Así que aquí se queda conmigo, hasta que no pague el último cuadrante, no va a ser bendecido. Y seguiremos viviendo como vivimos si nosotros no perdonamos. Amén. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor y vamos a colocarnos de pie.